El día de hoy vamos a hacer una capacitación, digamos que de las más valiosas que podemos llegar a tener, que es cómo crear una VLAN en The Link. ¿Sí? Entonces, ¿qué les recomiendo? Tengan papel y lápiz. Van a tener papel y lápiz porque vamos a hacer unos ejercicios y vamos a ver, pues, obviamente, qué tanto aprendieron el día de hoy. Primero que todo, pues tenemos que saber qué es una VLAN, ¿sí? Muchos, eh, pues digamos que los que estamos trabajando en la parte de comunicaciones, nos hablan de VLAN, pero no sabemos qué es. O en la parte comercial nos están hablando de las VLAN, pero pues ni idea. O sea, sabemos que los switches la soportan, pero no tenemos el concepto claro a qué hace referencia la VLAN. Entonces, el término de VLAN hace referencia a una red de área local virtual, ¿sí? Es como poder, dentro de un solo switch, poder partir ese switch en varios switches pequeñitos y a cada switch de esos pequeñitos asignarle un proceso. ¿Sí? Digamos que eso en palabras sencillas es lo que es un switch. Las redes de VLAN pues son funciones avanzadas. Normalmente son funciones de capa 2. ¿Sí? Cuando ustedes montan VLAN, normalmente esas VLAN sirven para crear subdominios. ¿Sí? Y cada subdominio pues obviamente tiene pues su dirección de red propia y tiene una dirección de broadcast. ¿Sí? Término broadcast. ¿Qué es broadcast? Broadcast es el sistema mediante el cual se envía mensajería a todos los usuarios que pertenecen a una red. Estamos hablando de broadcast sobre IPv4. Entonces, normalmente ustedes tienen una dirección. Ustedes saben que las direcciones normalmente empiezan desde el 1 hasta el 254, el más cara 24, y el 255 es la dirección de broadcast. ¿Qué pasa por esa dirección de broadcast? Cuando ustedes hacen alguna petición de un equipo hacia el otro, entonces, si el switch no conoce esa dirección, empieza a preguntarles a todos. ¿Sí? Entonces empieza a preguntarle uno a uno, ¿usted sabe quién está el switch? No. ¿Usted sabe? Y a cada uno le va preguntando. Entonces, imaginen que ustedes tienen una red de 255, eso no tarda mucho. Pero cuando ustedes tienen una red de 4000, 9000, pues obviamente el tiempo entre el primero y el último es bastante grande. ¿Sí? Entonces, obviamente, al ser bastante grande, pues genera algo que se llama latencia. ¿Sí? Ustedes van a empezar a sentir que la red se pone lenta. Entonces, es por eso que cuando ustedes inician una red por primera vez, ustedes sienten que la red se pone demorada. ¿Por qué? Porque el switch está aprendiendo, pues, quién está dentro de la red y está llenando sus tablas, sus tablas de MAC. Entonces, ustedes cuando están viendo las especificaciones de los switches, ustedes ven, ok, la tabla de MAC es de 16K o es de 32K o algún tipo de tamaño de memoria que tiene esa tabla de MAC. Y lo que hace él es relacionar la dirección IP que conoció con la MAC address que fue asignada o que le respondió. Y así, pues obviamente él hace todo el tránsito a nivel de capa 2. Ustedes saben que capa 2 es todo lo que se haga con las MAC y capa 3, pues todo lo que se haga a nivel de direcciones IP. Entonces, ahí, en esa tabla de MAC, pues obviamente él tiene esos identificadores para saber quién es quién. ¿Sí? Una VLAN puede mejorar la estabilidad de una red. Pues obviamente si yo puedo segmentar mi red en mi switch, puedo mejorar la estabilidad. No es lo mismo que yo tenga una red muy grande donde tenga 5000 usuarios, a que yo cree 5 redes diferentes donde una le diga, oiga, ustedes son administrativos, ustedes son invitados, ustedes son, por ejemplo, alumnos, empleados y otros, ¿sí? Y cada uno con sus dominios diferentes. Entonces, eso, pues, obviamente mejora la estabilidad, permite escalar, obviamente hacer mucho más grandes las redes. ¿Sí? Las VLAN pueden extenderse a lo largo de varios switches. Entonces, ustedes van a escuchar términos como, es que el switch está en modo trunk, o es un switch, es un puerto de acceso, o es un puerto híbrido. Cosas como esas van a escuchar ustedes cuando estén haciendo configuraciones con los switches. Entonces, ese tipo de pues, requerimientos o conceptos que ustedes van a empezar a manejar, los vamos a empezar a ver acá. Una VLAN tiene un dominio de broadcast, ya les expliqué qué es broadcast, ¿sí? Y una red lógica. Entonces, recomendación número 1, cada vez que hagan ustedes VLANs en los switches, pues tienen que hacer la segmentación antes de. Ustedes van a escoger los direccionamientos y saber cuántos usuarios va a tener cada una de las VLAN antes de que ustedes empiecen a configurar, no después de. ¿Por qué?
porque nos ha llegado muchos casos que empiezan a configurar, sí, yo monté la VLAN, empecé a asignar direcciones, cuando se dieron cuenta, no, es que necesito una red para 2.000 invitados. ¿Y qué pasó? Que ese direccionamiento se empezó a traslapar con direccionamientos de otras VLAN, ¿sí? Eso, en términos de redes, funciona como si fuera un loopback, ¿sí? Un error de loopback cuando tengo esos cruces. Y además, pues el switch no me va a dejar hacer ese tipo de direccionamientos. ¿Listo? Hasta ahí has entendido lo que es una VLAN. ¿Cuál es la norma que rige las VLAN? Entonces, ustedes cuando vayan a ver procesos, va a existir una norma que es la IEEE 802.1P, 802.1Q, que son una de VLAN y una de marquillado de los paquetes. ¿Cómo funciona en la teoría? Entonces, cuando ustedes envían un paquete de Ethernet a través de una red, entonces se colocan etiquetas adelante de los datos que ustedes colocaron. Entonces, en estas etiquetas ustedes le dicen, por ejemplo, miren la imagen que dice TAC. Ahí dice DA, SA y TAC. El DA es la dirección de destino, ¿sí? La S, pues el source address, de dónde viene mi paquete. Entonces, ahí voy viendo, ¿para dónde voy? ¿Quién soy? La etiqueta del tag que estoy colocando sobre la VLAN y dentro de esa etiqueta que tengo, pues obviamente unos identificadores de prioridad y a la VLAN a la cual corresponde. Ustedes ven aquí que dice BID igual a 2 y está formada por 12 bits. Con 12 bits en digital ustedes pueden hacer máximo pues 4096. Por eso es que aparece máximas VLAN permitidas en una red, pues 4096, que es el número máximo entre 0 y 4096 que ustedes pueden llegar a formar en VLANs. Después viene toda la información, aquí dice la data, y después viene algo que se llama el CRC, que es el código cíclico redundante. ¿Para qué sirve ese código? Pues para verificar que todo lo que se envió antes concuerde. Entonces lo que hace ese código es contar todos los unos o contar todos los ceros, aplicarles un algoritmo y él coloca ese número al final. Cuando llega la información al usuario, él lo que hace es verificar ese CRS contra la información que le llegó. Si los dos códigos son iguales, pues él dice, ok, el paquete es válido. Si no, él vuelve y hace una petición y pues pide los datos de nuevo. Eso es lo que normalmente te va a suceder. Descripción de las VLAN. ¿Sí? Entonces, como les decía anteriormente, las VLAN pueden crear grupos lógicos. ¿Qué es un grupo lógico? Entonces, por ejemplo, imaginen este edificio. Ustedes tienen en la parte de abajo un switch de core, que es el switch principal, y en cada uno de los pisos tienen switches. Pero a cada uno de estos switches hay diferentes áreas conectadas. Entonces tengo una parte de finanzas, de pronto una parte de ventas, de pronto una parte de administrativos, pero en diferentes pisos. Y yo quiero que no se vean, por ejemplo, financieros con los de venta o los administrativos que me puedan ver a todos o cosas similares. ¿Sí? Eso es lo que hace referencia a un grupo lógico. ¿Sí? A nivel de operación, pues, ¿cómo va a funcionar? Digamos que si ustedes tuvieran un Internet, normalmente ustedes tienen en las empresas un solo Internet, pero tienen muchos grupos de VLAN. Entonces tenemos dos maneras de hacerlo. Tenemos un switch de capa 3, que es el encargado de hacer los enrutamientos, de hablar entre la VLAN 1 y la VLAN 2 y la 2 y la 3 y decirles por dónde tienen que salir a Internet, ¿sí? O tenemos un router que es el encargado de hacer todos los direccionamientos. Si ustedes se dan cuenta aquí en el router, aquí hay unas direcciones, 192, 168.1.0, máscara 24, el 2.0 máscara 24 y el 3.0 máscara 24. Estas son redes, obviamente que máscara 24, la más conocida, la que más manejamos nosotros, que es este 255, 255, 255.0. Eso es máscara 24, ¿sí? Y todas esas redes entre sí no se pueden ver. Y cada una de esas redes, pues obviamente se las asigno a una VLAN. Entonces aquí tengo una VLAN, por ejemplo, la de finanzas, la de ventas, la de administrativos. Y eso distribuyendo la información, pues dentro de mis switches. Sí, esa es como la manera que normalmente va a funcionar una VLAN. ¿Sí? Cada VLAN lógica es como un puente físico. ¿Sí? Entonces miren la imagen. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, dos switches, un switch, no sé, en el piso 1 y un switch en el piso 2. Cada uno de los dispositivos pertenece a una VLAN diferente, pero yo puedo bajar toda esa información a través de un solo cable, ¿sí? Sin mezclar las informaciones. Digamos que ese es el primer término que ustedes van a ver, el trunking.
¿sí? El trunk, un puerto de trunk o un enlace de trunk, que es por donde yo canalizo todas las vidas que quiera manejar, ¿sí? Sin mezclar las informaciones, sin mezclar los direccionamientos, ¿sí? Cuando llega el otro switch, pues obviamente el switch desarma esa trama que ustedes enviaron de puerto trunk y él empieza a mandar los datos pues al equipo de finanzas o al equipo de ventas o al equipo administrativo, en este caso, ¿sí? Los trunk, digamos que todo lo que es truncado, está regido por la norma 802.1Q, ¿sí? Que es lo que normalmente se utiliza. Los usuarios de la misma VLAN pueden conectarse a switches diferentes y pueden utilizar un enlace troncal de comunicaciones, que es lo que les estaba explicando. Entonces, cada usuario, una VLAN diferente o la misma VLAN y comunicarse con otro switch en otra parte distante en la misma VLAN que estén asignados. ¿Cómo funcionan las VLAN? Todos los que estén dentro de la VLAN se ven dentro de esa VLAN. Entonces, si tengo 3 equipos dentro de esa VLAN, pues esos 3 equipos se deben estar hablando, ¿sí? Si tengo en el switch 5, digamos que tienen ustedes 5 usuarios, 3 de esos pertenecen a la VLAN 2 y 2 pertenecen a la VLAN 1, pues solamente los 2 de la VLAN 1 se van a hablar dentro de la VLAN 1 y los 3 pues dentro de la VLAN 2. ¿Ok? Normalmente cuando utilizamos VLAN, pues obviamente asignamos unos roles a los puertos. ¿Sí? Entonces decimos, ok, mi puerto es de acceso o mi puerto es truncalizado o mi puerto es híbrido. ¿Cuáles son las diferencias? Todos los puertos de acceso son los puertos que pertenecen a la VLAN, pero que no necesitan una etiqueta. ¿Sí? Ese tag que va por delante. ¿Sí? Ese tag que va por delante no lo puede alcanzar. ¿Sí? Entonces, como no lo puede alcanzar, perdóname un segundo, vi una diapositiva ahí. Ese tag que tiene la VLAN les va a decir a ustedes, por ejemplo, a qué VLAN pertenece. Entonces, todos los que sean puertos de acceso, ¿sí? Todos los que sean puertos de acceso van a estar conectados a los equipos. Normalmente los puertos de acceso son los que están eh, conectados a los usuarios finales, ¿sí? A los que están como usuarios finales son los puertos de acceso, ¿sí? Entonces, cuando tengo puertos de acceso, pues ahí, por ejemplo, tengo la impresora, el computador, el portátil, ¿sí? Existe otro tipo de puertos que se llaman los puertos de trunk, ¿sí? Los puertos de trunk son puertos que tienen tagueos y en un mismo puerto, pues puedo tener varias trunk, ¿sí? Entonces puedo tener eh, hasta, no sé, 20, 30, dependiendo del tipo de switch que tengan, pues van a tener una cantidad determinada de VLAN que puede manejar ese switch, ¿sí? ¿Para qué normalmente coloco estos puertos trunk? Por ejemplo, colocar un access point, ¿sí? Al colocar un access point, yo puedo decirle, por ejemplo, eh, la VLAN 1 va a ser, por ejemplo, para el SSID, o sea, el nombre de Wi-Fi, invitados. La VLAN 2 va a ser para profesores. La VLAN 3 va a ser, por ejemplo, para administrativos, ¿sí? Y todos los puertos estarían truncalizados. Lo que va a hacer el Access Point es quitarle las etiquetas que yo le coloqué y asignar, pues obviamente, cada SSID a cada uno de los usuarios. ¿Qué es importante que ustedes sepan? Cuando ustedes configuran el puerto, cuando ustedes configuran el puerto, eh, solamente se permite un puerto que esté en modo acceso o en modo UNTAC, ¿sí? Lo que ustedes van a conocer como modo UNTAC o TAC, ¿sí? Ustedes van a tener dos puertos. Los que están UNTAC son los puertos que normalmente son puertos de acceso y los que son modos TAC son los que son normalmente troncalizados. En un solo puerto ustedes pueden colocar muchos puertos tagueados, pero solamente uno un tag. ¿Por qué? Imaginen que ustedes tuvieran un puerto y colocan 2 puertos en un tag, pero cada uno de esos puertos un tag entrega direccionamiento. ¿Qué pasa con ustedes cuando se conectan a ese puerto? Pues que su computador o su máquina no sabe a cuál de los dos pegarse. Ambos le están hablando al tiempo y no sabe a quién hacerle caso. Entonces, por eso es que normalmente uno no coloca 2 puertos no tagueados o UNTAG dentro del mismo puerto. Solamente uno está permitido y los otros serían puertos tagueados, lo que se llaman tagueados. Cuando hablamos de trunk puro, quiere decir que todo lo que pasa por ese puerto tiene tagueos, ¿sí? Entonces, ustedes cuando hablen de trunk puro, ustedes van a hablar de que ese puerto está moviendo todas las vilas
que existen en ese switch, ¿sí? Cuando hablamos de puerto de acceso, pues como les dije, es el puerto de usuario final, es el que está conectado a los usuarios finales, ¿sí? Cuando yo hago mis enlaces, pues yo puedo tener, por ejemplo, una mezcla de dos. Si yo puedo decir, ok, yo quiero mandar mi VLAN on tag para hacer gestión de mis switches y el resto de las VLAN las quiero mandar tagueadas para hacerle tránsito a todas las VLAN. Ese puerto normalmente se conoce como puerto híbrido, ¿sí? Porque tiene las dos, tiene untag y un tag. Cuando yo hablo de puerto puro, pues hablo de que es un puerto que es o totalmente untag, que es un puerto de acceso, o totalmente tag, que es un puerto trunk puro. ¿Listo? Para que lo tengan como claro. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o si ya les está quedando claro de cómo funciona. Si tienen preguntas, pues por favor me van escribiendo. Ok, aquí adelante. Ok, parece que aún no hay preguntas. Perfecto. Entonces van entendiendo lo que les voy contando. Listo. Vamos a ver algunos escenarios de lo más usado en comunicaciones. Entonces, imaginen, tenemos un switch 24 puertos, ¿sí? Obviamente el switch debe ser administrable. Solamente los switches administrables soportan VLAN, ¿sí? O sea, digamos que gestión de poder hacer una VLAN. ¿Cómo está funcionando? Entonces yo les estoy diciendo acá, los primeros 8 puertos los estoy asignando aquí a la VLAN 2, los puertos del 9 al 15 los estoy asignando aquí a la VLAN 3, los puertos desde el 16 al 24, del 17 al 24, los estoy asignando a la VLAN 1. ¿Sí? Así están asignados, digamos que en este switch como lo configuré. Y tengo aquí unos puertos que ustedes pueden llamar, por ejemplo, de uplink, ¿sí? El que va a subir hacia el otro switch y lo tengo como un puerto trunk. En ese puerto trunk, pues obviamente estoy desplazando todas las VLAN que acabo de generar. Digamos que este es el escenario más sencillo que yo puedo tener haciendo una VLAN. ¿Cómo funciona enlazando dos switches? Entonces, por ejemplo, tengo en los primeros puertos del switch 1 tengo VLAN 2 y en los primeros puertos del switch 2 también tengo VLAN 2. Yo lo que hago es envío los datos a través de los últimos puertos que tengo, por ejemplo, en este caso están unos puertos de fibra, estoy mandando unos puertos troncalizados y estoy enviando toda la comunicación. Cuando yo hago este tipo de comunicación, pues todos los usuarios que están del puerto del 1 al 8 en el switch 1 se pueden ver con los usuarios del 1 al 8 en el switch 2. Entonces, así va a comunicarse. Pero los usuarios del 1 al 8 no van a ver, por ejemplo, los usuarios de la VLAN 3, a menos que yo haya creado una regla interna dentro del switch de capa 3 para que eso suceda. De lo contrario, no se van a poder ver. ¿Listo? Vamos a ver otro escenario. ¿Qué pasa cuando yo conecto un access point? Entonces, digamos que yo tengo mi red montada, tengo mis usuarios, en la VLAN 2, por ejemplo, tengo mis profesores, en la VLAN 3 tengo mis estudiantes y en la VLAN 1 tengo administrativos. Mi access point está entregando esos SSIDs. El SSID, digamos, para los que no tengan claro, es el nombre del Wi-Fi. El nombre que ustedes tengan del Wi-Fi en cualquier red, técnicamente se conoce como SSID. ¿Listo? Para que lo tengan ahí claro. Entonces él está entregando, por ejemplo, SSID 1, está entregándome la de administrativos, el SSID 2, por ejemplo, la de profesores y la otra la de alumnos. Pero cada uno es independiente. Todos los usuarios que se conecten por Wi-Fi van a poderse ver con las máquinas que están conectadas físicamente en los puertos de cada una de sus VLAN. Digamos que así se asigna. Cuando yo configuro mi access point, pues simplemente le tengo que generar las VLAN a cada uno de esos puntos y decirle, pues obviamente, a qué SSID se la asigna. ¿Sí? Entonces creo mi VLAN y le digo, ok, VLAN 1 asignada SSID 1, VLAN 2, SSID 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Otro escenario muy común, el escenario cuando yo tengo teléfonos IP. Es posible que en la empresa tenga mi teléfono IP y a ese teléfono IP le saco un cable y me conecto yo para funcionar. Sí, digamos que es uno de los típicos en oficinas. Entonces, ¿cómo funciona? Pues yo lo que tengo que hacer es que genero un puerto que se llama puerto híbrido,
donde configuro cada una de las condiciones. Entonces, normalmente los teléfonos se conectan en modo tag, ¿sí? En modo tagueado, a alguna VLAN que yo le asigne, y el puerto libre viene como un puerto untag. Entonces, cuando ustedes configuran el puerto, ustedes le colocan la VLAN del teléfono tagueada y la VLAN que va para el computador no tagueada. Y el teléfono lo que hace es pues, quita la etiqueta y automáticamente le entrega al usuario que esté conectado al PC que esté conectado los datos que cada uno necesita. ¿Claros ahí? Ok, aquí hay una pregunta que hace Enrique Santoyo. Dice, ¿puedes repetir lo de target y on target? Cuando ustedes les hablen de target, hace referencia a etiqueta. Entonces, yo estoy etiquetando los paquetes. Por delante le estoy etiquetando un número al cual está asignado ese paquete. ¿Sí? Cuando yo hablo de un puerto untag, estoy hablando de un puerto que no tiene etiqueta. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que el puerto no pertenezca a esa VLAN. ¿Sí? Sino que lo que yo conecto a ese puerto no necesita reconocer las VLAN. No, les explico, por ejemplo, ustedes tienen el router de su casa. Cuando ustedes se conectan al router de su casa por cable, ustedes no necesitan saber qué VLAN está trabajando. Ustedes simplemente se conectan y ya funciona, sin importar a qué VLAN estén atados. ¿Sí? Eso se llama un puerto on target. Cuando yo me conecto a un puerto target, el dispositivo que se conecte debe conocer la etiqueta, debe poder quitar esa etiqueta para poder leer los datos, o si no, no va a funcionar. Digamos que ese es como el ejemplo de cómo pudiera funcionar. Dice, las IPs de una VLAN pueden ser iguales a las de otra VLAN. Pueden ser iguales, ¿sí? Pero no se recomienda que eso pase. ¿Por qué? Porque eso puede generar eh, unos problemas de loopback, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un switch a nivel de capa 3 y uno de las dos VLAN, todo lo que tenga dentro de esas dos VLAN se va a ver como si fueran iguales. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues obviamente que va a tener colisión de datos entre las VLAN. ¿Qué se recomienda? Cada VLAN con su direccionamiento independiente. Entonces, por eso les digo que hay que hacer las tablas antes de. Ustedes asignan las direcciones antes de y hagan los pronósticos de cuál va a ser el crecimiento a futuro. Porque muchos dicen, ok, yo tengo 300 estudiantes hoy, o no sé, 500 estudiantes, un ejemplo más al límite, ¿sí? Y llegaron 100 más. Entonces, con 500 estudiantes, yo utilizo una máscara 23, ¿sí? Que me soporta 512. Pero para meter 600, ya esa máscara no me sirve, ¿sí? Porque solamente me soporta 511. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pasarme una máscara diferente, que es la máscara 22, que me va a soportar 1000 usuarios. Entonces, cuando yo hago ese cambio, pues obviamente me toca hacer el cambio en todas las máquinas, en todos los portátiles, en todos los servidores de HCP, y ustedes van a tener un problema bastante grande, porque son bastantes usuarios los que ustedes tienen que empezar a movilizar. Solo los teléfonos IP manejan el modo híbrido. No, por ejemplo, los access point también pueden funcionar en modo híbrido. Sí, por ejemplo, yo puedo mandar, por ejemplo, por el puerto ANTAG, la gestión de la P, o sea, lo que es gestión de la P. Y por los puertos tagueados, mando las VLAN de cada uno de los SSID que necesite. Vale, entonces aquí no hay más preguntas, vamos a continuar. Entonces, acá, ok. Vamos a hablar de las direcciones IP. Digamos que vamos a empezar a aclarar cosas. A veces las cosas no funcionan hacia adelante es porque las bases no están muy claras. ¿Qué es una dirección IP? Pues una dirección IP es una dirección lógica que tiene algún dispositivo que es única, sí, es única dentro de su grupo. ¿Sí? Yo no puedo tener dos equipos dentro del mismo grupo con la misma dirección. Es como si dos de ustedes se llamaran Juan y cuando los llamo Juan, pues ambos me contestan al tiempo, ¿qué? ¿Sí? Eso va a pasar. En redes eso no puede suceder porque es que no sé cuál de los dos Juan estoy llamando. Si Juan Álvarez o Juan Alberto Velasco, no sé, cosas como es. Se puede considerar como identificación de un computador en una red. Normalmente ustedes aquí ven en la imagen que cada uno de mis PCs tiene una dirección. Como les contaba al inicio,
con estas direcciones, cada vez que yo hago una consulta, el switch crea una tabla que es la tabla de MAC. Y en esta tabla de MAC está escribiendo el MAC 1 está atada a esta IP. Si tuviera, por ejemplo, dos IPs iguales, pues obviamente él no sabría a dónde moverse, ¿sí? Y empezaría a tener unos conflictos de direccionamiento. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que se conectan a una red y le dice esta dirección IP o un problema con el direccionamiento IP, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que había una máquina que de pronto estaba con direccionamiento estático que tenía la misma dirección que ustedes, que el router les asignó a ustedes. Entonces van a tener un conflicto de direcciones, ¿sí? La diferencia de la MAC a la dirección IP es que la dirección IP ustedes la pueden cambiar. La MAC address no. La MAC address es un identificador único atado a cada uno de los fabricantes. Entonces, los primeros dígitos de la MAC address que usted tenga están asignados al fabricante, que asignan al fabricante. Y los últimos, pues como al consecutivo de la fabricación. Entonces, por eso es que son únicos esos identificadores de MAC. Hay una recomendación que les voy a hacer, por ejemplo. Cuando ustedes están haciendo, por ejemplo, DHCP, haciendo direccionamiento, y ustedes necesiten dejar máquinas estáticas, pueden hacer dos cosas. Primero, segmentan la red. Ustedes dicen, las primeras direcciones, digamos que las primeras 20 direcciones, las voy a utilizar para máquinas fijas, para máquinas estáticas, impresoras, servidores, cosas que no puedan cambiar su direccionamiento, porque todos le vamos a ir a preguntar a ellas. Y el direccionamiento de HCP lo asigno pues, a partir de la última dirección de las estáticas. ¿Para qué? Digamos que ustedes apagaron un servidor que tenía una dirección estática. Su servidor de DHCP asignó una dirección y preciso asignó esa dirección del servidor. Cuando ustedes vayan a encender el servidor, pues van a generar un conflicto de direccionamiento. ¿Sí? Entonces, por eso sí es importante que separen los segmentos, digamos que el pool de direcciones de DHCP del pool de direcciones estáticas. Otro método, cuando ustedes hagan direccionamientos, entonces no coloquen estáticas, simplemente hagan reservas de DHCP. Entonces, ¿qué es una reserva de DHCP? En mi servidor de DHCP o en mi router le digo, ok, estas MAC, que son de los equipos que yo conozco como servidor, como impresoras, siempre que se conecten, ustedes les va a asignar estas direcciones. Y así ustedes jamás van a tener ese conflicto de direccionamiento. Existen dos tipos de direcciones. Existen las direcciones que son públicas y las direcciones que son privadas. Cuando nos referimos a direcciones públicas, estamos hablando de las direcciones que hay en Internet, ¿sí? Las que nos entrega nuestro operador para poder navegar. Cuando hablamos de direcciones privadas, estamos hablando de las direcciones que tenemos o en mi hogar, o en mi empresa, o en la oficina, o donde yo esté implementando mi solución, ¿sí? Y obviamente debe haber alguien que esté enlazando las dos, ¿sí? Entonces, normalmente el que enlaza las direcciones privadas con las direcciones públicas, pues debe ser un elemento de capa 3. ¿Por qué? Porque hay enrutamiento entre las dos. Entonces, en eso están o los switches de capa 3, o los firewalls que ustedes manejan, o algún router que esté montado en este espacio. Él va a estar en esa mitad haciendo ese enlace entre direccionamientos. Esos direccionamientos, pues, de públicas, los hacen, pues, los ISPs, ¿sí? Digamos que son los que manejan todas esas direcciones públicas. Ya dentro de sus casas, pues el ISP les entrega a ustedes un modem y ese modem hace esa traslación entre sus direcciones privadas con las públicas. Existe una autoridad que es el Internet Assigned Number Authority, que es el encargado de asignar las direcciones. Es el ente encargado de decir hasta qué pool de direcciones se van a manejar. Existen pues unas direcciones reservadas que están atadas al RFC 1918, que son las direcciones que ustedes normalmente encuentran en sus routers, que son las direcciones del 10.0.0.0 hasta el 10, 255, 255, 255, las direcciones del 172.16 desde el 0 hasta el 31.255 y las famosas 192.168.0 hasta el 255.
Esas direcciones son las que normalmente nos reservan para que trabajemos con las redes privadas, ¿sí? Con nuestras redes internas. Las otras direcciones pues son las que van a manejar hacia afuera, son las que van a manejar los operadores. ¿Listo? ¿Cómo está constituida una dirección IP? Entonces, una dirección IP es una dirección de 32 bits. 32 bits, ¿por qué? Porque tiene 32 ceros y unos, ¿sí? Cada dígito que ustedes vayan a tener ahí va desde el número 0 hasta el número 255. Si ustedes cogen sus calculadoras, el 255 tiene pues 8 bits, o sea, 8 unitos forman el 255. Por eso es que ustedes no van a encontrar direcciones diferentes a esas, entre el 0 y el 255. Y está formado pues en 4 octetos, ¿sí? 4 octetos de direcciones formando esa dirección IPv4. Si fuera una IPv6, pues obviamente serían octetos hexadecimales de 16. Serían 6 octetos hexadecimales, 6 o 8 octetos hexadecimales de 16 bits, o sea, muchísimo más grande. Digamos que ahí es donde estamos hablando aquí de direccionamiento solamente en IPv4. Cuando hablemos de IPv6, vamos a hacer una sesión de IPv6, les voy a explicar, pues obviamente, cómo funciona ese direccionamiento y qué tan grande es con respecto a este IPv4. Clases de direcciones IP. Entonces, las direcciones IP están delimitadas por clases, ¿sí? Dependiendo, pues obviamente, la dirección que manejen. Obviamente aquí estamos viendo todas las que empiecen por 1 punto tal cosa, 1.1 o 126 punto algo son de clase A, ¿sí? Las direcciones de clase B, pues desde el 128 hasta el 191, las de clase C desde el 192 hasta el 223 inician por esos indicadores. Clase D y clase E son direccionamientos que utilizamos para hacer normalmente multicast. Cuando hablamos de multicast nos referimos a eh, una persona habla, digamos que un equipo habla y todos están escuchando. Eso es multicast. Normalmente cuando hacemos una comunicación, la comunicación en switches es unicast. ¿Qué quiere decir? Uno a uno. La dirección 1 le habla a la 2, la dirección 2 le habla a la 3 o el 1 le habla a los 4, al 4. Siempre les habla de esa manera, uno a uno. Cuando hacemos multicast, le hablamos a todo el mundo. ¿En dónde encontramos escenarios de multicast? Por ejemplo, en la televisión. Todo lo que es televisión IP funciona de esa manera. El que está entregando el servicio entrega su contenido y todo el mundo escucha. No necesita hacer manejo de peticiones ni paquetes, sino todos van a ver exactamente el mismo paquete de direcciones. Y la clase E, pues esa es una dirección, unas direcciones reservadas para investigación. Normalmente se utilizaban para hacer algún tipo de investigación y desarrollo por parte de las entidades. Existe una dirección que es la 127, que es una dirección, pues digamos que dentro de eso están las direcciones reservadas para hacer loopback a máquina. Entonces el 127.0.0.1 es la dirección de loopback, o sea, de retorno de cada una de sus máquinas. Si ustedes le hacen un ping a esa dirección, él automáticamente va a responderse a sí mismo, ustedes mismos haciendo ese ping a ustedes mismos. Digamos que es una de las direcciones reservadas. Ahora vamos a hablar de las máscaras. Entonces, la dirección IP, perdón, acá les muestro, me devuelvo un segundo y les muestro acá. Las direcciones IP constan de dos partes. Una parte que se llama NetID, que es la parte de la red, o sea, la parte de la dirección que pertenece a esa red, y una parte que se llama Host ID, que es la parte de dirección que pertenece a los usuarios. ¿Cuántos usuarios tengo dentro de esa red? ¿Quién determina pues qué parte es red y qué parte es parte de usuarios o parte de host? Pues eso lo hace la máscara. Entonces existen 3 tipos de máscaras. Están la clase A, que si se dan cuenta aquí empieza por 255 y el resto son puros ceros. La clase B tiene 2 octetos, 255, 255 y el resto son ceros. Y la clase C, que es la que ustedes normalmente han visto en sus computadores, 255, 255, 255 y 0, que es la famosa máscara 24. ¿Sí? Cuando hablamos de máscaras 24, entonces estamos hablando de la cantidad de unos que tiene esa máscara.
¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que el 255 tenía tenía 8 unos? Pues 255 en 8 unos sería así. Si fuera la clase A, pues solamente hay 8. Número de redes disponibles en esa máscara, pues solamente 8. En la clase B, 255 tiene 8, el siguiente 255 tiene 8, serían 16 unos. Pues hay 16 bits para hacer la máscara de red. Y en la clase C, pues va a ser máscara 24 porque tiene 24 unos formando esa máscara. Ahora vamos aquí a ver. Las máscaras, como les decía a ustedes anteriormente, me permiten independizar los tráficos. Entonces, antes de hacer una subred, digamos que esta máscara a su mano izquierda, ¿sí? Estaba marcada con la dirección 10.0.0.0. Todas las máquinas se veían entre sí. Después de hacer una segmentación, entonces yo hice acá grupos más pequeños, con máscaras más pequeñas, y todo lo independicé. Entonces acá tengo, por ejemplo, el 10.1.00, el 10.2.00, el 10.4.00, el 10.3.00. Independicé cada uno de los dominios con direccionamiento. Por eso es importante que las direcciones que ustedes coloquen no se crucen unas contra las otras. ¿Sí? Aquí está la tabla de máscaras. Les vamos a pasar estas presentaciones para que ustedes las tengan y puedan ver cómo funcionan los direccionamientos. Cuando hablamos de máscaras, las máscaras están asignadas de esta manera. Entonces, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, el documento que les entrega su operador de Internet cuando les asigna una dirección pública. Él les tiene, por ejemplo, una máscara, no sé, una máscara que termina en 48, una máscara 24, 23, cosas de esas. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente aquí el conteo de unos les va a dar este número de 24, de 23. Esta sería la máscara que ustedes deberían tener, ¿sí? La máscara que ustedes deberían tener. Y esta es la cantidad de usuarios permitidos en esa red. Ejemplo, ustedes quieren formar una red para 2.000 usuarios. ¿Qué máscara escogerían? A ver, ¿quién me escribe por... Ok, a ver, aquí nos dice Alejandro, nos está diciendo máscara 21, Israel, máscara 21. Ok, máscara 21. Si yo quisiera tener 513, ¿qué máscara iba a escoger? Ok, ok, ya van entendiendo cómo funciona, ¿sí? La máscara me dice cuántos usuarios puedo llegar a tener, pero entonces es importante cuando yo hago los cálculos, que mi máscara esté, por ejemplo, en máscara 23 y tenga 510, pero mi red necesite soportar, por ejemplo, 520, entonces automáticamente me tengo que cambiar de máscara a una máscara que soporte 1022. ¿Qué pasa con esa máscara 1022? Que los primeros campos, digamos que los primeros 10 dígitos de esa máscara van a ser para los usuarios que me hicieron falta y de resto va a quedar reservado para los demás. Entonces voy a tener 1000, no sé, 1012 usuarios más o menos reservados para la próxima, para los próximos usuarios. ¿Qué pasa con esos 1012? Pues obviamente que cuando ustedes hagan broadcast, él va a preguntarle desde la dirección 1 hasta la 1022 y no hasta la 512. Entonces, sí es lo importante que es escoger la máscara y la máscara ideal en las redes. Mucha gente dice, ok, yo voy a montarme una máscara 20 porque posiblemente va a crecer muchísimo, ¿sí? ¿Y cuántos usuarios se conectan a su red? No, 600. ¿Para qué coloco una máscara tan grande? ¿Sí? O sea, su crecimiento no va a ser tan grande para colocar una máscara tan inmensa y sí hacer que su red se vuelva lenta. Entonces, es bien importante que ustedes escojan la máscara, ¿sí? Después de esto, existen este tipo de máscaras y existen máscaras que se llaman máscaras de subneteo, máscaras más pequeñas. Entonces, máscara 25, 26, 27, 30, 31, que lo que hacen es coger este segmento, el de máscara 24, y partir eso en redes más pequeñitas. Entonces ya no va a tener 254 usuarios en esa red, sino va a tener dos redecitas de 128 o cuatro de 64 o 8 de 32. ¿Sí? Así digamos que puede llegar a funcionar.
Entonces hago máscaras muy pequeñas. Eso es lo que normalmente hacen los operadores de Internet. A ustedes les entregan una máscara, no sé, que termina en 248, una máscara que soporta, no sé, cuatro redes pequeñitas. Y usted tiene esas direcciones públicas para usted. Cosas como esas les pueden llegar a suceder. Ok, aquí estamos viendo cómo funciona la segmentación. Yo les estaba diciendo a ustedes tienen una dirección IP. Esa dirección IP tiene dos partes. Host ID, que es la parte de los usuarios, y Net ID, que es la parte de la red, el identificador de la red. Cuando yo lo cruzo contra mi máscara, pues él me dice, ok, de los unos hacia mi izquierda, todos esos números pertenecen a mi máscara, a mi red como tal. Digamos que si fuera una máscara 24, que fuera, por ejemplo, 192.168.0, esa parte, en máscara 24, sería el identificador de la red. Y los usuarios a partir del siguiente número. Entonces, por eso está 192.168.0.1.2.3 hasta .254. ¿Sí? Esa parte sería la parte de los hosts que yo podría llegar a tener. Ok, aquí hay una tabla de direcciones que ustedes pueden llegar a manejar. Cuando ustedes tengan el documento lo van a ver. Y esta es la dirección binaria de cada uno de los números. O sea, que empezamos que en ceros, pues serían ceros, 8 ceros consecutivos, y el 255, ustedes lo ven acá, que son 8 unos. Pero el 254, ¿cuántos son? Pues son solamente 7 unos. El último no va a existir. Digamos que cuando ustedes vean una dirección IP en binario, si ustedes ven que termina en cero, es un número par. Ustedes no saben cuál es el número par, pero es un número par. Si termina en uno, es un número impar. Siempre. Entonces, cojan cualquiera que termine en uno. Por ejemplo, el 99. 99, ¿cuál sería acá? 1, 1, 3 ceros, 1, 1. ¿Sí? Es un número impar. Cualquier otro impar, por ejemplo, el 57. El 57 es 3 unos, 0, 0 y un 1 al final. ¿Sí? Eso es un número en binario, ¿cómo funcionaría? Las máquinas no conocen ni de nombres, ni siquiera de direcciones. Las máquinas conocen es de estados. ¿Sí? Está arriba o está abajo, o son ceros o son unos. Y a nivel de ingeniería, a nivel de voltajes, él conoce son de niveles. Entonces, digamos que el cero es de 0 a 0.5 voltios, él lo asume como si fuera un cero. Pero si esta es de 0. No sé, 8 a 5 voltios, él lo asume como si fuera un nivel de 1. Y así se generan las comunicaciones a nivel físico como tal. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a ver esa tabla? Cuando ustedes hacen binarios, entonces 2 a la 0 va a ser igual a 1. ¿Sí? Había un profesor en la universidad que nos colocó un ejercicio, nos montó una ecuación extremadamente grande y elevó esa ecuación a la 0. ¿Sí? Y todo el mundo resuelva la ecuación. ¿Sí? Muchos ni siquiera alcanzaron a resolver la ecuación. Cuando nos dimos cuenta, pues obviamente cualquier cosa elevada a la 0 da 1. ¿Sí? Entonces, norma 1 de los exponentes. Cualquier cosa elevada a la 0 da 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. A la 3, 8. Y así se va multiplicando. 16, 32, 64, 128. 2 a la 7, 128. Un segundo. Aquí, aquí hay unas preguntas. Ok, el video, claro, el video se los vamos a mandar, se los vamos a compartir. Se van a subir al canal de conexión de link. Todos los videos que hemos estado haciendo los vamos a estar compartiendo para que ustedes los puedan llegar a ver. Entonces, ¿cómo funciona en binario acá? 8 bits, entonces 8 casillas. Tienen ustedes ahí. Desde el 2 a la 0 hasta el 2 a la 7. 2 a la 0 es 1, 2 a la 7 es 128. Yo quiero generar un número. ¿Cómo hago? Entonces, digamos, ejemplo acá. Vamos a convertir el número 81 en un número binario. Digamos que ¿cuáles son los pasos a seguir? Miren el número que sea igual a ese o que sea menor a él, el número mayor. Entonces, el número mayor más cercano a él, ¿quién es? 64. ¿Sí? Hagan la diferencia. Entonces, ¿cuánto da
81 menos 64. Entonces 81 menos 64, 81 menos 64 les da 17. Busquen el siguiente número. Entonces con 32 se van a pasar, colocan un 0 ahí. El siguiente número es 16. Entonces colocan 1 en el 16. ¿Sí? Entonces con 16 ya irían en 80. ¿Cuánto les hace falta? Un 1. Entonces van y buscan el 1 y colocan el 1 en su espacio. Lo demás lo rellenan con ceros. Así se genera el número 81. ¿Listo? Voy a ver acá, creo que tenemos más ejemplos acá. Ok. Vamos, por ejemplo, a hacer este número. Digamos que, ¿qué número sería? El ejemplo del número binario. Entonces, dice 128 más 32, entonces daría 160. 160 más 8, 168. Este número en binario sería el número 168. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? Pues es sumar 128 más 32 más 8. Así convierte uno un número binario a un número decimal. ¿Sí? Hasta ahí van entendiendo cómo funciona, ¿no? Me imagino que sí. Van entendiendo cómo están. ¿Se acuerdan que al principio les dije que sacaran una hoja, que tenían que tener una hojita y un papel? Vamos a hacer esta tabla en ese papel. ¿Sí? Vamos a hacer esta tablita en ese papel. Y vamos a hacer un ejercicio. A ver qué tanto entendieron. Cuando estén listos con la tablita me avisan para poder continuar. Entonces van a colocar 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, a la 4, 16, a la 5, 32, a la 6, 64 y a las 7, 128. Ok, ya aquí, por aquí, Paola ya la tiene lista. ¿Quién más tiene listo? Con 5 que tengan listo, empezamos. Van 2 listos. ¿Quién dio más? 3 listos, 4, 5 listos. Empezamos a llenarlos. Ok. Esta es la tarea de ustedes. Entonces van a colocar, ¿cuál es el binario del número 55? ¿Cuál es el binario del número 196? ¿Cuál es ese número que está en binario en decimal? Digamos que ahí van a tener ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 respuestas. ¿Sí? Tienen 5 minutos para que la resuelvan. Entonces vamos a dar solución al ejercicio. Entonces, este es el ejercicio resuelto. Entonces, revisen, contar lo que hicieron y pues obviamente escríbame quién lo tuvo bien. Sí, lo tuve bien, me faltó esto. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el 55. El 55, el número más pequeño entonces 55, ¿cuál es? 32 más 16 da 48 y 48 más 7 pues daría 55. Entonces 4 más 2 más 1 da 7, ahí está el 55. ¿Sí? 196 está 1, 1 y esto daría 195, 194. 192 da 128 más 62, más 4 daría 196. Para este binario, el tercer ejercicio da 153. Para los ejercicios 6, 7 y 8, entonces da 172, 120 y 170. ¿Listo? Ahí está todo. Vamos a continuar. O sea, voy a revisamos quiénes tuvieron los ejercicios, los dos primeros que tengan, y los vamos a contactar y les enviaríamos sus obsequios. Vale, chévere, chévere que vayan aprendiendo, chévere que vayan conociendo cosas nuevas sobre las redes. Entonces vamos a continuar con el proceso. Ok, vamos a hacer un escenario real, ¿sí? Vamos a hacer un escenario real. Entonces, ¿cuál es nuestro escenario real? El colegio se llama Colegio DMC, ¿sí? Delin Master Club, ese es el colegio. Tiene 3 departamentos.
Los departamentos son los alumnos, un departamento de docentes, un departamento de invitados. El direccionamiento usado, que quieren usar en ese colegio, va a ser 172, 168, cualquier direccionamiento. Cualquier red, cualquier direccionamiento. Los alumnos que vamos a tener, ¿cuáles son? Entonces, alumnos van a ser 555. Docentes van a ser 80. Invitados van a ser 2000. Las VLAN que vamos a crear son VLAN 10 para alumnos, VLAN 20 para docentes, VLAN 30 para invitados y una VLAN de gestión que va a ser la VLAN 1. La VLAN de gestión, digamos que se llama así, es porque es la VLAN que me permite gestionar todos los equipos, ¿sí? Independiente de las VLAN que maneje, tengo que gestionar los equipos, los switches como tal, ¿sí? Entonces, cuando tengo esos switches, pues obviamente me toca administrar el switch, administrar el access point, el teléfono. Entonces, todo eso está dentro de la gestión, ¿sí? Todo eso está dentro de gestión. Entonces, toda esa parte de gestión yo la administro a través de esa VLAN que llamo como VLAN de gestión. Entonces, vamos a empezar. Este va a ser mi escenario. En este momento tengo dos switches montados. Tengo uno que es de la familia de GS1510-28 y tengo otro de la familia 3420-28SC. ¿Cómo los voy a asignar? En este momento tengo mi switch de fibra con la dirección 10.90.90.1 y el switch con la dirección el 2 no lo tengo asignado. Por defecto, para el link, todos los switches vienen con direccionamiento 10.90.90.90 para que lo tengan por ahí anotado dentro de sus cosas. Voy a interconectar mis puertos. Voy a interconectar el puerto 24 del 1510, que es el switch de arriba, con el puerto 23 del switch 3420. ¿Sí? Voy a crear unas VLAN. Entonces voy a crear en el puerto 1, voy a crear una VLAN para un access point. Entonces va a ser un híbrido, VLAN 10, 30 y una on tag en la 1. En el puerto, por ejemplo, en todo el segmento del 1 al 8 del switch de core que tengo el 3420, voy a dejar todos esos puertos en la VLAN 10. Los siguientes 8 puertos en la VLAN 20, pero el 16 lo voy a dejar tagueado en la 10. Y en la VLAN 30, pues voy a colocar los otros puertos desde el 17 hasta el 24 en VLAN 30. Yo estoy conectado en este momento en un puerto on tag. Este es mi computador conectado en el puerto 24. Digamos que ese va a ser el escenario. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Sí? Primero, pues identificar qué redes vamos a trabajar. Entonces, profesores. Yo les dije que profesores van a ser ¿cuántos? 80 profesores. Acá está la tabla. 80 docentes voy a tener. Entonces, docentes, 80. ¿Qué direccionamiento debería trabajar yo para asignar esos profesores? Yo te estoy diciendo acá, ok, voy a utilizar la VLAN 20, 172, 168.20 y necesito contener 80 profesores. ¿Qué VLAN trabajarían ustedes? Pues una que contenga 80 o cercanos. Digamos que la más cercana a eso sería la VLAN 200, VLAN 24, que soporta 254. Digamos que vamos a dejarla en ese segmento. ¿Cuántos usuarios puedo llegar a soportar en esa VLAN? 254, o sea, voy a tener crecimiento de profesores. Si llegan a crecer más de 80, obviamente aquí los puedo soportar. O si tienen más dispositivos móviles o más portátiles, ahí los voy a enlazar en ese espacio. VLAN de trabajo va a ser desde la 1, válida, hasta la 254. Esos van a ser mis profesores. Estudiantes. Los estudiantes son 550. Si yo miro mi tabla de VLAN, 550, pues obviamente, si voy con máscara 23, tengo 510. No me va a alcanzar. Entonces me tocaría irme con máscara 24. Con máscara 24, ¿qué direccionamientos voy a llegar a manejar? Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Yo le voy a decir que la red que voy a utilizar va a ser la 10. Va a empezar desde la 10.0, máscara 22, que va a soportar 1022 usuarios, y cuáles serían mis direcciones IP. Entonces, el primer segmento de direcciones IP va a ir desde el 10.1
hasta el 10.255. Ahí tengo 255 estudiantes. La red que sigue, ¿cuál es? Pues como se me acabó hasta el 255, sigue la red 11. El 11 iría desde el 10.0 hasta el 255. Esa sería mi red 11. Y aquí ya tendría 511 estudiantes, pero son 550. Ok. La siguiente red sería desde el 12. 12 del 00 hasta el 255. Con ese direccionamiento ya podría soportar en estas redes, en esas tres redes, hasta 767 estudiantes. Entonces yo diría, ok, hasta ahí paro, ¿sí? Pero no, como la máscara que escogí soporta 1022, yo tengo que tener en cuenta la dirección IP del que sigue. De la dirección que sigue, ¿cuál es? Pues terminé los 12, voy con los 13. Entonces con el 13, desde el 00 hasta el 254. ¿Por qué no va hasta el 255 como los anteriores? Porque la última dirección del segmento que ustedes escojan es la de Eurocast, ¿sí? Es la de comunicaciones. Entonces, por eso esa se reserva para hacer toda esa parte de Eurocast. ¿Y con cuántos usuarios podría llegar a tener en esa red? Pues 1022 hasta la dirección 172.168.13.254. Ese sería mi último usuario. Así solamente utilicé los 10 primeros de la máscara 12 para completar mis 550 estudiantes. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que aquí ya van entendiendo cómo funciona la máscara. Vamos a tener invitados. Invitados tiene 2000. Ok, entonces vamos y miramos nuestra tabla de máscaras. Decimos, ok, con 22 tengo hasta 1022. Son 2000 asistentes. La siguiente sería máscara 21. Con máscara 21 tengo 2046. Y voy a coger un segmento, por ejemplo, desde el 30. ¿Por qué lo cogí desde el 30? ¿Se acuerdan que cuando asignamos las VLAN, yo dije, para la VLAN 10, yo le quiero asignar, no sé, docentes, y a la VLAN 20 estudiantes, y a la VLAN 30 tal cosa? Lo coloco desde este punto para que ustedes primero identifiquen la VLAN que están trabajando. VLAN 30 relacionada normalmente con el direccionamiento de inicio. Entonces aquí vamos a empezar 172, 168.30.0 máscara 21, la primera dirección que iría desde el 31 hasta el 30.255, soporta 255, la 31 hasta 512, la 32, 768, la 33, 1023, la última dirección, la 37, que voy a utilizar hasta 2046. Entonces, si yo quisiera utilizar una dirección de estos 30, la siguiente dirección válida que ustedes deberían usar, ¿cuál es? La 38. ¿Sí? No pueden coger ninguna de las que están por dentro de eso, porque esas pertenecen a este segmento de direccionamiento. Entonces, dirían ustedes con la 38 y a ese le asignan otro nombre, otra red que ustedes quieran crear. Entonces, hasta ahí claro. Ok, aquí claro, perfecto. Digamos que esto es bien importante, digamos que esto es clave a la hora que ustedes estén diseñando redes. Bastante, bastante importante. Para que ustedes no vayan a cometer errores de que tengan traslapamientos de direccionamiento y empiecen a tener problemas de que se congestionó, de que no anda la red, de que está muy lenta. Normalmente eso pasa cuando no hace uno ese tipo de diseños antes de. Entonces aquí cogimos invitados. Ok, listo. Vamos a irnos a la práctica. Digamos que ya lo vimos aquí en el papel. Entonces vamos a ver aquí los direccionamientos. Vamos a empezar a hacer acá cómo va a funcionar. Entonces voy a mostrar acá mi PC, ok. Voy a mostrarles acá, está acá, perdón, ok, acá, listo. Esta dirección es mi switch donde estoy pegado. Entonces, como entramos a un switch de link, como ya lo tengo asignado, voy a entrar a ese direccionamiento. El usuario por defecto de link es admin. ¿Listo? Admin y enter automático cuando ustedes compran el switch. ¿Qué va a aparecerles en la primera pantalla cuando ustedes compran el switch? Obviamente todos los protocolos que está manejando y qué está activo y qué no está activo. La versión del hardware, que es importante, la versión del firmware que tiene instalada, la MAC address, la dirección IP que tiene. Digamos que estos son como las cosas claves que tiene el switch.
VLAN es una función de capa 2. Entonces, ¿dónde debe estar? Pues en capa 2. De capa 2, aquí están las VLAN. 802.1q, que es el estándar. Y aquí me va a aparecer mi tabla de VLAN. ¿Se acuerdan cuántas VLAN íbamos a manejar? Íbamos a manejar acá 4 VLAN. Entonces, ¿cuáles eran las 4 VLAN que voy a manejar? Eso está por acá. 4 VLAN que va a ser VLAN 10 alumnos, VLAN 20 docentes, VLAN 30 invitados y VLAN 1 de gestión. Entonces, vámonos otra vez aquí al switch y vamos a empezar a crear las VLAN. Entonces, en este tipo de switch, add VLAN, vamos a colocar la VLAN 10. Entonces, VLAN 10 va a ser el nombre de la VLAN, VLAN ID, el nombre, alumnos, creo que es esta, alumnos, ok. Y no le voy a asignar puertos por ahora. O sea, por ahora no voy a asignar nada. Simplemente la voy a crear. Después selecciono qué quiero asignar. Después con las tablas que, ok, fue satisfactorio. Adicionamos la siguiente VLAN. Entonces va a ser VLAN 20. Creo que está la de profesores, si no estoy mal. Profesores, acá estaba guardado ya. Y aplico. Ok. VLAN 30. Creo que es invitados. Lo miramos acá. VLAN 20 docentes, VLAN 30 invitados. Ok. VLAN 30. Adicionamos. Estos son los invitados. Invitados. Listo. Y aplicamos. En este momento ya creamos las VLAN. ¿Sí? Pero no he asignado ningún puerto. Solamente creé las VLAN. ¿Vale? Ahora voy a ir al otro switch. Entonces, el otro switch, por defecto, los switches de link vienen con la dirección 10.90.90.90. Lo primero que voy a hacer es, como el switch, según el diagrama que les mostré, tiene que estar en la dirección 2. Entonces, acá está mi escenario. Entonces dice acá que aquí tiene que estar en 10.90.92. Le voy a cambiar la dirección. Primero le cambian la dirección a los switches para que los puedan enlazar. Para que cada switch tenga direcciones diferentes. Como por defecto todos vienen en el 90, pues si los mezclan todos, no van a poder gestionar a ninguno. ¿Sí? Porque todos están viendo la misma dirección. Entonces vamos a entrar a ese switch y voy a cambiar la dirección. Admin y seguimos para adelante. Ok, está admin, admin. Ok, a ver si está ese. Fotos. No ingresó ese switchecito. A ver si está acá. Se colisionó este switchecillo. Bueno, vamos a seguir acá con el 34. Ok, bien, entonces el otro vuelve en sí o vuelve en no. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a asignar los puertos. ¿Cómo se asignan en este tipo de switches? Selecciono el puerto. Aquí les van a aparecer los tipos de puertos que ustedes van a manejar. Tagueados a un tag y que no pertenecen. ¿Sí? Y el forbidden, que creo que es, ese no lo tengo claro, ese forbidden. Ahorita les averiguo y les digo que es el forbidden. Pero digamos que lo que normalmente utilizamos es target un target y que no sea miembro del puerto. Es lo primero que vamos a hacer. En este tipo de switches, lo primero que tengo que hacer es, voy a las VLAN y donde están asignados mis puertos, digamos, aquí ustedes ven que está en puerto ANTAG, todos, ¿sí? En la VLAN de full, aquí va a decir editar, aquí le voy a colocar, esto se llama gestión, ok, aplico. En este puerto voy a empezar a quitar los puertos que no voy a utilizar. Entonces voy a decir edit y voy a quitar todos los puertos. Entonces no van a ser miembros todos, menos donde yo estoy conectado. Mis puertos de conexión son el puerto 23 y 24 acá, o si no voy a perder gestión. ¿Listo? 23 y 24 van a ser ANTAC acá, 23, 24. Dejemos los últimos como ANTAC para poder volver. ¿Listo? Entonces, ninguno es miembro. En este momento todo el switch está disponible para poder trabajar. ¿Cómo les va a aparecer a ustedes en la tabla? Pues en la tabla solamente les van a aparecer puertos 23 al 28 no tagueados y el resto está disponible.
Entonces vamos a decir, alumnos, en este switch, ¿cómo lo queríamos manejar? Entonces, en este switch lo quería manejar en la VLAN 10. Entonces, entro a la VLAN 10, ¿sí? Entro a la VLAN 10, voy VLAN 10, edit, y le digo, puerto del 1 al 8, los quiero untag. Digamos que los voy a colocar todos untag en este momento. VLAN 10, del 1 al 8, y aplico. Listo. Ahora voy a hacer los del 20, profesores, edit. Los quiero, por ejemplo, tagueados todos. Entonces voy a target 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 y 16. Ok, aplico. Y, por ejemplo, en invitados voy a colocar un puerto que sea híbrido. Entonces, ¿cómo funciona un híbrido? Pues obviamente que pertenece a las dos, a las dos VLAN. Entonces voy a decir, este puerto va a ser en invitados, voy a colocar el puerto 17, va a ser untagged, aplico. Y voy a decir que ese puerto también va a pertenecer a profesores, edit, el puerto 17, pero tagueado. ¿Listo? Entonces, puerto 17 está tagueado en profesores, o sea, si yo coloco un access point en este punto con el SSID de profesores, va a funcionar y voy a tener gestión untag por el puerto 17. Así funciona como se hace la gestión. Digamos que yo quisiera mandar un puerto de los que tengo como un puerto trunk, ¿sí? Digamos que yo quiero hacer un puerto de esos y enlazarlo con el otro switch. Venga, si este switch responde, está en el S. A ver si está. No, el otro switch no respondió, ese switchcito lo tenía por ahí, no sirvió. Entonces voy a mandar un puerto de trunk. Voy a decirle que el puerto 28, entonces voy a entrar aquí a edit, voy a quitar el puerto 28, lo quito acá, primero lo quito de los on tag y después le digo a dónde lo quiero asignar. Entonces voy a asignarlo a alumnos al 28, edit al 28, tagueado, aplico, acepto, alumnos, perdón, profesores, edit al 28, tagueado, aplico, acepto, y el 30, edit al 28, tagueado, y aplico, aceptar. En este momento, el puerto 28 pertenece a todas las VLAN, si se dan cuenta acá. Pertenece a la VLAN 30, a la VLAN 20, a la VLAN 10, y no lo tengo asignado en la VLAN 1. Si yo colocara ese puerto 28 como un untag, ese puerto sería un puerto híbrido, porque tiene muchos untag y muchos tag y un untag. Pero si yo lo colocara como un puerto tag, sería un puerto truncal. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre ese truncalizado y ese puerto de trunk. Entonces lo voy a colocar como un tag y lo aplico. En este momento ese puerto 28 lo asigné como si fuera un puerto de truncalizado. ¿Qué debería hacer yo en el siguiente switch? Pues el puerto donde yo quiera llegar, pues asignarle todas las VLAN que necesito y truncalizar de la misma manera como estoy enlazando acá. Todos los puertos tagueados. ¿Qué pasa si yo mando, por ejemplo, la 1 aquí tagueada y en el otro switch la 1 on tag? No se van a ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el otro switch no va a ser capaz de quitarle esa etiqueta que tiene el switch en este momento. ¿Vale? Digamos que hasta ahí es todo el concepto de VLAN. Si se dieron cuenta, no es tan complicado. O sea, es más la teoría que ustedes van a manejar. Después vamos a ver como una parte de direccionamiento, cómo yo meto esas direcciones a toda esta parte de VLAN, ¿sí? Para que ustedes hagan, por ejemplo, una función de capa 3. La próxima sesión que vamos a tener es cómo va a ser Spanning Tree y cómo crear Link Aggregation, que son dos funciones bastante importantes en los switches, ¿sí? Y les voy a de pronto a mostrar algo de direccionamiento de capa 3. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Ven,
No, pero si está como en el 2, creo que no está como en el 2. No, no estaba como en el 2. No estaba como en el 90, es que ese switch que tenía lo tenía por ahí, viejito por ahí, entonces estaba molestando los puertos. Si no tienen preguntas, ¿sí? Si no tienen preguntas, eh, sí, digamos que en la práctica siempre van a surgir dudas, ¿sí? Pero sí es importante planeación. Ante todo, la planeación es bien importante. Antes de que empiecen ustedes a configurar, tienen que tener claro qué es lo que van a configurar, ¿sí? Porque si normalmente el usuario le pide uno cosas, ¿sí? Que ni siquiera él sabe para qué las va a usar. La idea es aterrizarlo y decirle, mire, esto es así, 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 y así va a quedar estructurado, ¿sí? De la siguiente manera. ¿Para qué? Para que ustedes sepan dónde buscar, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo analizar. Siempre que creen topologías de redes, hagan los planos, ¿sí? Es bastante, bastante importante, porque muchos usuarios empiezan a sumar elementos a su red y cuando uno les pide el plano, no, ni idea, el ingeniero nunca me lo pasó, sí lo tenía por ahí en un papel, nunca lo guardé y cuando uno empieza a hacer las búsquedas sobre esas redes, se puede volver un dolor de cabeza bastante, bastante grande. Entonces, analicen eso. Acá hay unas preguntas. ¿Por qué no le haces un ping a esa dirección? Lo voy a poner a buscar. Acá tengo una herramienta, por ejemplo, de búsqueda, que es el IP Scanner. Digamos que los que no conocen el IP Scanner, él busca las direcciones. Digamos que ahí está en el 90. Lo voy a poner a buscar a ver si lo ve. Sí, creo que ese switch tenía un problema de hardware que lo tenía en garantía. Ese switch lo recogimos ahí. A ver, aquí me va a aparecer, pues obviamente, mi máquina. Si miren lo que pasa con las tablas. Este programa está buscando mis diferentes equipos en la red, ¿sí? Cuando él los busca, él le empieza a preguntar, ¿sí? En todo lo que se está tardando haciendo aquí una búsqueda, entonces él me dice, ok, dirección tal a tal Mac, dirección tal a tal Mac. Esto es lo que es una tabla de Macs. Y eso es lo que normalmente tiene un switch por dentro cuando empieza a hacer las búsquedas. Esto es lo que hace Broadcast cuando ustedes hacen peticiones. Lo mismo que estoy haciendo en este momento. Ir y preguntarle a cada uno de los usuarios si está o no está disponible. Imaginen si esta red fuera más grande, pues digamos que esta red creo que es bastante grande porque mi máscara es inmensa, la que tengo en este momento. Él va en 525 búsquedas, sin importarle los que tenga. Y aquí le está encontrando cosas que, digamos que cosas que están conectadas aquí donde estoy enlazado, más cosas que no necesito. Vamos acá, va a darle un stop acá. Vamos que esta es una de las herramientas que ustedes pueden usar para hacer las búsquedas. Miramos acá, creo que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, pues digamos que damos por terminada la sesión el día de hoy. Espero que haya sido pues de su agrado, que hayan aprendido muchas cosas. El próximo webinar que vamos a hacer es Spanning Tree y Lead Aggregation. Y después viene uno de consumo. ¿Sí? Yo les defino bien cuáles van a ser los temas a tratar. ¿Vale? Ok. Muchísimas gracias a todos. Que pasen pues, obviamente una feliz tarde y una buena cuarentena. Gracias.